¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a terminar de completar el panorama acerca de la conjugación verbal en el presente de indicativo activo, porque semanas atrás habíamos visto la conjugación de verbos de primera y de segunda conjugación, en realidad, ¿no? Verbos que tienen vocal temática A larga o E larga. Amo y monio, nuestros verbos modelo. Vamos a continuar con verbos modelo para tercera, cuarta o quinta conjugación, ¿sí? Y completar entonces este panorama del presente. Habíamos visto esta particularidad que presenta el verbo en tanto clase de palabra acerca de que expresa dos tipos de categorías morfológicas, categorías de concordancia y categorías que le son inherentes. De concordancia respecto al sujeto en persona y número, inherentes en tanto y en cuanto no hay otra clase de palabra que no sea el verbo, que exprese categorías de tiempo, de modo y de aspecto. El tiempo en términos de cuándo transcurre la acción, el modo de qué manera, si en el plano de lo real, el modo indicativo, si en el plano de lo virtual, entendido por virtual, deseo, posibilidad, exhortación, irrealidad, etc. O en el plano de la orden, el imperativo. Y por último, la noción de aspecto, que la habíamos introducido apenas. Vamos a volver sobre esta noción más adelante, pero también el verbo puede expresar acciones durativas en desarrollo, que es el aspecto imperfectivo o infectivo, versus el aspecto perfectivo, que digamos, concibe acciones concluidas, ¿sí? Que es la oposición que se ve claramente entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple en castellano, ¿sí? Amaba, amé. Pero bueno, sobre esto vamos a volver más adelante, sobre todo cuando tengamos más completo el sistema verbal latino. En lo que hace a la estructura morfológica del verbo, dijimos que el verbo parte de una raíz, ¿sí? Raíz que encierra el contenido léxico del verbo, el significado del verbo está alojado en la raíz. Después viene una vocal temática que indica la clase de conjugación, siempre que el verbo tenga vocal temática, que fue lo que vimos hasta ahora. Después viene un morfema de tiempo y modo, que es el formante que indica en qué tiempo y en qué modo está conjugado el verbo. Como nosotros estamos todavía en el presente, acá no va a haber nada, o hay, mejor dicho, un morfo cero. Cuando nos movamos en la línea del tiempo hacia atrás o hacia adelante, vamos a tener que agregar acá algún elemento que nos exprese que el verbo está en pretérito imperfecto, en futuro, etc. Y por último, por ahora es cero, el tiempo y modo. Por último, una designancia personal que nos indica la categoría de persona, número y voz en latín. Porque hay designancias personales activas, que son las que hemos aprendido, y designancias personales pasivas. Hasta ahora trabajamos con el verbo amo, ¿sí? Vimos la raíz y su designancia personal. Mencionamos que la forma amao, no es posible y está acá yo, ¿sí? A partir de la segunda persona del singular, y en adelante aparece ya la vocal temática entre la raíz y la designancia personal. Y en el caso de monio, el verbo modelo para la segunda conjugación, la vocal temática E larga aparece en todas las personas y números. Vamos con la tercera conjugación, a ver qué ocurre. La tercera conjugación es una conjugación llamada atemática, es decir, no tiene vocal temática. Después de la raíz no tiene vocal temática. Recuerden lo que dijimos semanas atrás a propósito de los dos grandes sistemas de flexión en cuanto a la formación de palabras, el sistema temático y el sistema atemático. Respecto de la conjugación atemática, lo que tenemos es entonces la raíz del verbo a la cual se le agrega directamente la designancia personal, en este caso la O para primera persona del singular, ¿sí? La raíz del verbo es leg, el tema verbal es leg porque no tiene vocal temática. Recuerden que tema, la noción de tema verbal es igual a la raíz
más la vocal temática. A partir de la segunda persona del singular y en adelante, fíjense lo que ocurre. Como la desinencia personal que aparece ya no es vocálica, lo que ocurre es que una raíz que termina en consonante se choca con otra consonante, lex, legt, lo cual claramente es cacofónico. Lo que hace la lengua es desarrollar entonces una vocal de unión, una vocal unitiva, que en general la vocal unitiva en latín es la I breve o la E breve. Son las vocales de unión más frecuentes. Acá aparece una I breve. Lego, legis, legit, legimus, legitis. Y en la tercera persona del plural se produce un fenómeno muy frecuente que es el cambio de un timbre vocálico a otro. El paso de la I a la U. Todos los verbos de tercera conjugación en el presente, subrayo, en el presente, todos los verbos de tercera conjugación van a desarrollar una vocal de unión entre la raíz y la desinencia personal cuando es necesario, porque en la primera persona no es necesario porque la desinencia personal ya es una vocal cuando es necesario, y esa vocal de unión va a ser la I breve. Solo que en la tercera persona del plural se produce un cambio fonético de I a U. Un cambio fonético que es bastante frecuente en latín. Este cambio fonético, este cambio de timbre vocálico, recibe el nombre técnico de apofonía vocálica. Es el cambio de una vocal a otra. Entonces, en lugar de legint, tenemos legunt. Si pasamos a la cuarta conjugación, al significado lego, paréntesis. Lego significa juntar. El primer sentido del verbo lego es recoger, juntar, reunir. Y a partir de allí, por metáfora, leer, ¿no? En el sentido de, bueno, juntar letras, si se quiere. Un sentido traslaticio. Bien, audio, oír, es un verbo modelo de la cuarta conjugación. Cuarta conjugación temática que tiene como vocal temática la I larga. La primera tenía la A larga, la segunda la E larga, la cuarta I larga. Esta cuarta conjugación con vocal temática I larga, fíjense cómo se conjuga. En la primera persona del singular, la I delante de la O no cae, se sostiene audio, al igual que moneo en la segunda, del mismo modo. Después audis, audit, audimus, auditis. Y fíjense qué pasa acá. Aparece esta U tomada por analogía de esta U. ¿Por qué? Bueno, ocurre que la tercera, la cuarta y la quinta conjugación, estas tres conjugaciones, son tres conjugaciones emparentadas. Emparentadas porque se verifican entre sí procesos de analogía, por los cuales se homologan o se toman ciertos sonidos, ¿sí?, que se prestan de una a otra, digamos así. Este proceso de analogía explica por qué se desarrolla esta U a priori innecesaria, porque la vocal temática ya está, es la I, y no hay ninguna cuestión articulatoria que dificulte la ejecución de este sonido o de esta palabra. Pero bueno, la analogía explica el desarrollo de esta U. Entonces, en lugar de audint, audiunt. En rigor, la forma audint sin la U está atestiguada en alguna que otra inscripción marginal, pero claramente la forma clásica, la forma estandarizada, la forma que fue transmitida en los textos que conservamos, bueno, es con la U al lado. O sea, cuidado con la tercera persona del plural porque aparece esa U tomada de la U de legunt. Y fíjense lo que pasa con capio. Capio es un verbo que pertenece a la quinta conjugación, a la última conjugación. Conjugación problemática. ¿Por qué? Es una conjugación que recibe muchas denominaciones, incluso se la puede llamar también cuarta conjugación con I breve,
Porque en realidad la formación de la quinta conjugación es como paralela al de la cuarta. Se dice que había como históricamente un sufijo -io en la formación de estos verbos, que en algunos verbos ese sufijo -io era largo y en otros verbos ese sufijo -io era breve. Por eso algunas gramáticas llaman a esta conjugación cuarta con i breve. Ocurre que si comparamos los infinitivos, en el infinitivo del verbo capio no va a aparecer la i breve, va a aparecer una e. Repasemos los infinitivos, si les parece. Recuerden que el enunciado del verbo, nosotros tenemos la primera persona del singular, amo, la segunda persona del singular, amas, y después el infinitivo, amare. ¿Sí? Este infinitivo terminado en re, que provenía de un antiguo formante o una antigua desinencia se, y que por rotacismo, en posición intervocálica, se sonorizaba y pasaba a re. Tenemos amare. En el caso de monio tenemos monio, mones, monede. ¿Sí? Una E larga, A larga y E larga. En el caso del ego, el enunciado del ego, fíjense cómo va a ser. Lego, legis, ¿sí? Lo tenemos acá. Lego, legis. Y el infinitivo va a ser legere. Por lo que decía recién acá, que borré, de hecho, que la vocal de unión puede ser i breve o e breve. Delante de R, por una cuestión fonética que vamos a ver más adelante, en lugar de i breve se prefiere la e breve. La lengua prefiere una e breve delante de R. Es una cuestión, una tendencia del latín, lo vamos a estudiar con detenimiento más adelante. Entonces tenemos lego, legis, legere. Lo importante es que esta e es breve, porque no es vocal temática, sino que es vocal de unión. ¿Sí? En estos verbos, la vocal temática es por definición larga, mientras que la vocal de unión es breve, legere. En el caso de la cuarta conjugación, fíjense cómo tenemos la i como vocal de unión en la conjugación en todo el paradigma del presente, desde la segunda persona del singular hasta la segunda del plural, con la apofonía vocálica en tercera del plural, y que no es necesaria en la forma del ego. Pero en el infinitivo, una e breve. Si vamos a audio, el enunciado de audio va a ser audio, audis, lo tenemos acá, y la vocal temática es i larga, entonces audire. Este es el infinitivo. Pero si vamos a capio, el enunciado es capio, capis. Fíjense cómo aparece esta i breve que se sostiene en la primera persona del singular, en casi todas las personas, pero en el infinitivo no va a aparecer un capire con i breve. Va a aparecer capere. Esta e, al igual que aparece acá en lego. Por esta razón, por tener como una característica que termina en io, propia de la cuarta conjugación, y un infinitivo en ere, breve, propia de la tercera conjugación, por estas características entre tercera y cuarta, otra denominación que se le da a la quinta conjugación, también llamada cuarta con i breve, es la de tercera mixta. Porque termina el infinitivo en ere como la tercera, pero mixta porque mezcla rasgos de la cuarta, sobre todo la terminación io en la primera persona del singular. Fíjense, hasta este punto están emparentadas estas tres conjugaciones. Fíjense cómo en la tercera persona del plural, que podría haber sido capint directamente, por analogía toma la secuencia iu de audiunt. Es como si en la tercera persona del plural tuviésemos legunt, audiunt y capiunt.
la secuencia yunt está tomada de audiunt y el agregado de esta u sale por analogía de legunt, ¿no? Así de imbricadas están estas conjugaciones. Ahora, cuando ustedes van al diccionario, lo que va a ocurrir es que van a encontrar Lego 3, Audio 4, Capio 3. ¿Por qué? Porque el diccionario no va a poner un 5, porque el Whox utiliza esta denominación, esta nomenclatura de tercera mixta, que por ahí es la menos frecuente en las gramáticas. En general las gramáticas hablan o de quinta conjugación o la denominación quizás más técnica es de cuarta con i breve, justamente por este sufijo originario que comparte con la cuarta, un sufijo con i larga y otro con i breve. Pero bueno, más allá de esta disquisición que no importa, nosotros la podemos llamar quinta porque por ahí es más fácil, ¿no? De la primera a la quinta y ya. La quieren llamar tercera mixta, la pueden llamar tercera mixta, la quieren llamar cuarta con i breve, cuarta con i breve, a mí me da igual. En el caso de el diccionario Whox aparece la denominación tercera mixta. Por esa razón, ¿qué ocurre? En el caso de Capio aparece un 3. Entonces, bueno, ¿cómo identifico que esta es la quinta y no es la tercera? Bueno, hay que mirar si delante de la O, antes de la O, hay una I o no. Si hay una I, y esa I originariamente es breve, porque viene del yo, sufijo yo breve, va a aparecer un 3. Y si esa I es larga, proveniente del sufijo yo largo, ¿sí? O sea, un verbo de cuarta, directamente aparece el 4 que no genera ambigüedad. Mientras que si el verbo es de tercera pura, digamos así, no de la mixta, no corresponde que haya una I delante de la O, porque el ego no tiene esa I. Es un verbo con raíz leg, que pertenece a una conjugación atemática. El que tiene esta vocal de unión en el presente es capio, porque, bueno, proviene de este sufijo yo, como decíamos, que tiene su forma larga y su forma breve. En síntesis, en el diccionario, para los verbos de tercera conjugación van a encontrar al lado del ego, de duco, ¿sí? De cualquiera de estos verbos, un 3. Los verbos de cuarta conjugación van a encontrar un 4, como corresponde, así como los de primera y de segunda. El único que presenta una cuestión a la cual hay que habituarse y que puede confundir al principio son los verbos de quinta conjugación, ¿sí? Porque el diccionario no utiliza el número 5, sino que pone el número 3, porque utiliza la categoría de tercera mixta, pero no aclara que es mixta. Distinguimos este 3 de este 3 porque en la forma de la primera persona del singular, antes de esa O hay una I. Si está esa I, es que este 3 quiere decir 5, es decir, quinta conjugación, porque viene de este sufijo yo breve. Mientras que si el 3 está al lado de un verbo que no tiene esa I antes de la O, es que es un verbo de tercera conjugación pura, digamos así. Bueno, hasta acá el panorama del presente en las 5 conjugaciones.